11 de la noche, con 25 minutos en vivo, haciendo alerta temprana acá en Vía X, junto a Patricio Fernández, Luis Larraín, Agustín Esquella, y hoy día con invitado el vicepresidente de la República, don Jorge Burgos. Le vamos a pasar la palabra a Agustín, pero solo para cerrar el tema que planteaba Luis, ministro. También los Escalona decían en Mercurio ayer algo que a mí como que me confundió un poco, me gustaría ver si usted me ayuda a entenderlo. Decía que la democracia cristiana tiene que entender que la reforma laboral es esencial para el Partido Socialista y que la Falange goza de áreas decisivas en la gestión política, o sea, que se conformen con las áreas decisivas y que dejen que el Partido Socialista pida lo que quiera en materia laboral. ¿Qué significa? ¿Que se están coteando las reformas en función de los idearios de los partidos de la nueva mayoría? ¿Cómo se explica la bajada que le hace Escalona al tema, que tiene finalmente que ver con el planteamiento de Lucho de cuánto pesa la democracia cristiana en comparación con los otros partidos? Sí, a mí también me confundió un poco. ¿No es cierto, sí? Ah, ya. Ok, estamos igual entonces. Vamos a tener que preguntarle a Camilo Escalona. Sí, pues lo invita entonces. Lo invitamos, ya. O sea, usted tampoco lo entendió. No, porque yo entiendo que hay partidos que sienten un apego especial a una determinada reforma. Y la reforma laboral, por una historia, por su vinculación al sindicalismo, uno podría decir el Partido Socialista con razón tiene una cercanía a eso, pero el contexto de decirle a otro partido ustedes se quedan tranquilos en calladitos esto, porque ustedes ya tienen no, porque es un tema que todos tienen derecho a opinar, y de hecho dentro de la democracia cristiana, con más franqueza todavía, no hay unanimidad respecto a algunos temas. Hay algunos senadores que tienen una visión respecto, por ejemplo, la extensión de los beneficios diversos a otros. Entonces es un tema debatido. En el tema de las pymes hay un debate y está en pleno debate. Agustín. Y en buena hora, ministro, que la discusión se prolongue, porque si las discusiones se acortan, este gobierno hace las cosas precipitadamente. Si las discusiones se prolongan, no resuelve. Entonces, porque sí, porque no, no ha habido ninguna conquista laboral en la historia de la humanidad que no haya producido incertidumbre en los empleadores y amenazas a la economía dominante en ese momento, desde que se abolió la esclavitud hasta que se pasó al trabajo asalariado, fijado unilateralmente por el empleador, luego el salario fijado convencionalmente por las partes, qué revolución, que el trabajador pudiera negociar su renta, a un salario mínimo, mucho más que un salario convenido, y ni qué decir cuando se pase algún día un salario ético. Todo eso asustó. La reforma laboral va a salir bien, y los asustados que creen que la economía del país se va a ir al fondo del abismo van una vez más a tener, si lo reconocen, que arrepentirse del pronóstico catastrofista pero habitual. Entonces, ¿a ti no te gusta la prudencia del ministro No, Burgos? me gusta la prudencia, pero lo que no me gusta es la exasperación de los sectores conservadores del país, que ante cualquier cambio pronostican el peor de los mundos. Chile cuando aprobó... Luis, déjeme terminar. Luis, cuando se aprobó una ley de divorcio, Chile se iba a ir a las tinieblas morales. Cuando se aprobó la ley de igualdad de hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, eso entra en la naturaleza. Entonces ya es demasiado este terror al cambio, pero iba a otra cosa, Luis. Tú dijiste muy bien economía de mercado, el ministro dijo economía social de mercado. ¿Qué tenemos en Chile? ¿Por qué social? ¿Por qué economía de mercado? ¿Cuán social es la economía de mercado en Chile? ¿Cuántos derechos sociales están plenamente satisfechos en Chile? A la educación, a la salud, al trabajo, a la previsión, cuando este país está retirado por Constitución. Bien, Luis. No, pero políticas públicas hemos hecho harto estos 25 años. Bueno, porque los derechos sociales, la satisfacción de los derechos sociales no solo se privatizó, se comercializó en una alta medida. La educación, la previsión, la salud, se privatizaron. No tengo problemas yo con que el sector privado contribuya a la satisfacción de ese tipo de derechos, pero se mercantilizó. Las utilidades de las ISAPRES, las utilidades de las AFP superan con creces las expectativas que tienen las personas de servicios en esos mismos sentidos. Y un alcance, Luis. Yo tengo, fíjate, una percepción distinta de la presencia del Partido Comunista. No estoy lejísimo de esa ideología, por supuesto, pero mi impresión es que el Partido Comunista ha sido probablemente el partido más responsable de la coalición de gobierno.
que tiene la conducción política. No, ¿cómo va a tener la conducción? No, es el más oficialista de los partidos, yo no estoy totalmente de acuerdo. Pero esa es una interpretación tuya. Yo cuando escucho a Telier, cuando escucho a las jóvenes diputadas del Partido Comunista, que muchas veces no me representan en sus posiciones, no veo ni un asomo de histeria. Pero preguntaban al ministro, pues no veo asomos de histeria. Son los mejor cortados. En cambio, en la democracia cristiana, en el Partido Socialista, en el PPD, ¿para qué decir? De repente veo asomos de histeria. En la derecha ni hablar. ¿Son los mejor portados los comunistas o no? No, en general los partidos políticos de la coalición han tenido un buen comportamiento. Todos los partidos políticos en determinados momentos tienen visiones que tratan de imponer a partir de ciertos sesgos ideológicos, pero en general yo creo que ha sido muy disciplinada la coalición, particularmente a nivel parlamentario. Ministro, como regla general, siempre hay alguna excepción, pero ha sido muy disciplinado. Le quería hacer una pregunta, más allá de los mecanismos, más allá de esas discusiones que nos tomaron tanto rato hasta acá, ¿le entusiasma la idea de hacer una nueva constitución? La pregunta es como viene casi emocional y racional. ¿Le entusiasma o se resigna? ¿Nos gusta la idea? Buena pregunta. A ver, con esta franqueza, yo soy de los que con la reforma del 2005, en la que me tocó participar del otro lado del mostrador en la Cámara de Diputados y bastante, yo llegué a un convencimiento ese año y los años posteriores que es una reforma tan sustancial que podíamos hablar de una nueva constitución. Y de hecho, a ese mismo convencimiento llegó el conductor de esa reforma, que fue Ricardo Lago, José Miguel Insulce, la gente que trabajó más desde el Parlamento, hubo senadores, diputados que trabajamos más. Pero eso no ocurrió así. No ocurrió así. Esa reforma del 2005, que fue gruesa, muy gruesa y muy importante, no produjo el efecto que algunos hubiéramos querido. Más allá incluso de una cuestión meramente formal, pero que era importante, que sacamos el nombre del autócrata, del dictador desde el texto. ¿Cuál era el efecto? ¿La legitimidad? ¿En qué sentido? ¿Cuál era el efecto que queríamos? Usted dice, no logramos el efecto que queríamos. El efecto que queríamos ¿Cuál era? ¿Mayor legitimidad? Es que esta constitución, con estas reglas nuevas, fue una constitución que se considerara el texto fundamental, la ley fundamental, que fijara nuestra convivencia jurídica, pero que además fuera apreciada por la ciudadanía como una constitución no solo legítima, sino que una constitución propia de la democracia. Eso no se consiguió, y hoy día esta es una constitución que no se consiguió por una convicción posterior, porque todos sabemos lo que se dijo cuando se aprobó la constitución. Yo aquí lo tengo, que Ricardo Lagos diciendo, eso es lo que el Congreso Pleno ha aprobado hace algunos días y lo que hoy procedemos a firmar, una constitución para un Chile nuevo, libre y próspero. Claro. Chile desde hoy cuenta con una constitución que ya no nos divide. Tenemos hoy una constitución democrática y tiene que ver con los problemas reales de la gente. Muy bien honesto. Tenemos una constitución que nos refleja a todos, era fundamental para todos los peruanos. Esa percepción cambió después. Bueno, eso mismo. Entre otras cosas cambió porque la gente, los partidos más cercanos a ti, dijeron que jamás fue una nueva constitución y que el nombre de Pinochet seguía pegado a fuego. Entonces, ¿te fijas? Pero esas cosas son adjetivas, no sustantivas. Está bien, pero lo que dijo Ricardo Lagos 2 años atrás, dijo que a él le entusiasmaba, lo sé porque me lo dijo a mí en una conversación, una constitución que se hiciera con la página en blanco. ¿Sí? Eso es lo que dijo. Que es muy distinto a lo que dijo así. Pero eso, termina la respuesta del entusiasmo. Y eso no ocurrió. Hoy día obviamente creo que hay elementos más que necesarios, más que justificantes, para que Chile se dé un proceso institucional para tener una nueva constitución. Yo lo haría bien. Si nosotros somos capaces de crear una nueva constitución, con diálogo ciudadano, republicano, que duda cabe, con conversación con los partidos, en el propio Congreso, venciendo los cueros más altos que tiene, buscando acuerdos políticos, y de eso surge una nueva constitución en el tiempo que sea. Yo doy una buena noticia para el país, donde seamos capaces de discutir ciertos temas de fondo. Hoy día, por ejemplo, en el Mercurio, venía un artículo porque hemos hablado mucho del procedimiento, hay que empezar a hablar del fondo. Genaro. Hoy día venía un artículo el Mercurio Genaro, bastante, no es un constitucionalista, pero hablaba Genaro Regada con una intuición que a mí me parece muy importante. Ideas para salir del exacerbado presidencialismo que hay en Chile, sin pasar a un semiparlamentarismo, sin pasar incluso tenía algo de semipresidencialismo, pero dos puntos fundamentales: un primer ministro elegido por el Congreso y una posibilidad, ¿no es cierto?, cuando pierda la confianza del presidente de la República, de disolver durante ese periodo una vez ese Congreso. Yo creo que esos son los temas que tenemos que discutir. Tenemos que discutir también ciertos
atavismo de la Constitución que no pudimos mover. Las leyes supramayoritarias, a mí me parece que supramayoritarias no tienen mucho sentido. Sí estoy de acuerdo en que los quórums de reformas muy importantes sean muy altos, de reformas constitucionales. Yo creo que todos los días hay ejemplos. Por ejemplo, Argentina hoy día tiene la posibilidad, una semana más, de elegir un nuevo gobierno, porque la actual gobernante intentó, hace un año atrás, cambiar la norma de reelección y poder reelegirse por tercera vez. ¿Sabes por qué no lo pudo hacer? Porque esa norma, que es muy importante, tenía 2 tercios y nunca tuvo los 2 tercios. En cambio que otros países de aquí cerca se pueden reelegir. Que tenemos es tan tosca, es tan mal escrita, es tan árida. Bueno, hay que hacer una mejor. A mí me gustan más bien las funciones minimalistas, sobrias, que fijan la cancha donde pueden vivir, donde pueden convivir gobiernos neoliberales, social cristianos, socialdemócratas, y que no sea la derrota uno u otro, y en definitiva sean las políticas públicas que esto implementen cada 4 o 6 años las que determinen el giro que tenga un país. La conclusión le entusiasma la idea, parece, ¿no? Sí. Y vamos a discutir el principio de subsidiariedad, me imagino también, que es un principio ideológico que hay que combatir desde otra ideología, como decíamos, las ideologías no son malas, son no, por eso, tú dijiste que no eran malas y estoy contigo porque ideológico es el otro, el que piensa distinto. Son ideas la familia. No, digo que las ideologías son conjuntos de ideas diversas y a veces contrapuestas que tenemos las personas y algunos colectivos, como los partidos políticos, acerca del tipo mejor de sociedad que deseamos. El principio de subsidiariedad en ese sentido es ideológico, no peyorativamente. Y me gustaría algún día combatirlo también con razones ideológicas. Agustín, que ha dado el ministro Burgos, entre otros, de que una nueva constitución debiera ser la casa de todos. Entonces, claro, tú dices el principio de subsidiariedad corresponde a una cierta ideología y los derechos sociales no corresponden a otra ideología. No, los derechos humanos no son ideológicos. No, es que los derechos fundamentales los derechos fundamentales de la persona, internacionales. Los derechos fundamentales de la persona, los derechos de primer orden que se llaman, y los derechos, son los derechos humanos. No. ¿Cómo no son derechos fundamentales? Los derechos sociales son tan ideológicos como el principio de subsidiariedad. Son derechos de segunda generación. 1968 Chile suscribió un tratado sobre derechos económicos, sociales y culturales en el marco de las Naciones Unidas. Los derechos que interesan a la derecha son fundamentales. Los derechos que interesan a la mayoría, que tienen que ver con satisfacción de necesidades básicas, entonces esos son ideológicos. Lucho, estás en un grave error. Hay 3 generaciones, como lo es el principio de subsidiariedad. Bueno, son los 2 ideológicos. Exactamente. Pero cuidado con decir que no hay derechos sociales. Ahora, lo que sí es concreto es que la discusión de una reforma constitucional o de una nueva constitución no le va a arreglar a mucha gente los problemas concretos que tiene en el día a día, ¿verdad? Pero la gente mayoritariamente tiene como absolutamente claro que le haría bien a este país tener una nueva constitución para el siglo XXI. ¿Sí? Que sea un lugar más compartido. No le gustó el nombre a Agustín de la Casa de Todos. No, es que va a ser el libro que lanza. Mala retórica. Es retórica. Cuando Zapata lanza uno, los huevos de un libro que se llama así. Expresiones buenitas. Bueno, demasiado buenitas. Pero moderado, pero no bueno. Como derechos sociales. No, pero está bien. Gran aporte de Patricio. Pasa al debate constitucional. Lo que le quería plantear es que el tema constitucional es un tema que para muchos es un poco etéreo frente a la gente de acuerdo, tiene opinión. Le concedo que claro, obviamente, si tú le preguntas qué le preocupa más una futura constitucional, la seguridad ciudadana, no hay. Y te va a responder que la seguridad ciudadana, la salud y la educación. Bueno, que son campos donde se están tomando decisiones, donde se están haciendo discusiones y donde en algunos casos las cosas no se han hecho bien, ¿verdad? La reforma tributaria, en el caso de la reforma laboral hemos visto una postergación frente a un riesgo eventual de no hacer las cosas bien en su momento. Respecto al tema de la educación, hay serias dudas, ¿verdad?, con que el mecanismo de la gratuidad que se está instalando hoy día vaya a ser una buena solución. Hay que hacer una discusión de fondo respecto a pero lo que le quiero preguntar, ministro, es... No alcanzó a hacerse ahora. Entre las promesas que hay que cumplir y la billetera chica, como la tenemos hoy día, ¿cómo cree usted que va a transitar este gobierno, además con una elección municipal el próximo año? O sea, los tiempos se empiezan a cortar. ¿Cómo ve usted el horizonte del gobierno de aquí a 1 año y medio, 2 años más? Bueno, apretado y teniendo que cumplir promesas y en un clima electoral. Pero con seriedad. O sea, yo lo que hay que descartar que un gobierno serio como este vaya a entender que porque hay una elección que viene en el horizonte o porque hay alguna promesa que nos presione más de la cuenta, vamos a girar sin fondo y vamos a romper
ciertos mínimos respecto, por ejemplo, de déficit fiscal. Eso lo hemos hecho muy bien durante estos 25 años y lo vamos a seguir haciendo porque ha sido una muy buena noticia para Chile. Todas esas otras cosas, cuando la billetera fácil tiene costos muy grandes. Mira lo que está pasando en Brasil. ¿A quién llamó Dilma Rousseff ahora? A un Chicago hoy que llegó a recortar gastos. Eso es por no hacer el trabajo, decir, ¿sabes? Momentito, va a haber que gastar menos antes. Y hoy día la economía chilena está en manos expertas. Y es una buena noticia para los chilenos. Ministro, ¿lo puedo volver a la cartera de defensa por un minuto? Pero encantado. Que usted conoce muy bien. Me pregunto por la ley reservada del cobre. ¿Hay alguna expectativa de que esa ley avance en el Parlamento y de que sepamos qué cantidades enormes de dinero se están entregando con escasísima fiscalización y en secreto a las Fuerzas Armadas? Con algunos detenidos. En circunstancias de que se podrían distribuir estos diputados jóvenes que hay en el Parlamento, que a mí me identifican mucho, esa bancada joven que hay desde la UDI hasta el Partido Comunista, propusieron algo así, 33% a educación, 33% a salud, 33% a las Fuerzas Armadas. Bueno, es una idea, pero no es bueno tal vez de que las Fuerzas Armadas se financien al margen de la discusión que tiene lugar en el Congreso sobre su presupuesto anual. ¿Cuál fue su experiencia en eso y qué expectativas puede tener de cambio uno en relación con eso? A ver, yo lo primero que trataría de decir que el presupuesto de las Fuerzas Armadas es un presupuesto no de interés, no lo has dicho tú, pero no de interés de las Fuerzas Armadas, de interés del país. La seguridad de Chile, de sus fronteras, es una seguridad esencial para todas las otras cosas que hemos hablado. Y nosotros, nos guste o no nos guste, a lo menos respecto de dos vecinos, tenemos una situación que nos obliga a estar en un estado de apresto permanente. Digamos las cosas como son. Chile no tiene ninguna pretensión territorial, ninguna pretensión territorial. Pero tiene que crear las condiciones para que los que tengan respecto a nosotros digan, esto no es gratis. Así dicho de sencillo. Dicho eso, yo creo que hay un espacio y hay una urgencia de tener un sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas que reemplace a la ley secreta del cobre. Hay un proyecto de ley que se aprobó durante el gobierno de Piñera en la Cámara de Diputados. A mí me tocó participar, ya estoy hablando mucho de mí, va a decirme señora cuando llegue a la casa, pero yo fui diputado 12 años y me entretenía en esas cosas. Estabas ahí. Lo pasaba mejor incluso. No, en todas partes pasaba. Y ahí hay una discusión. Nosotros tenemos, cuando yo me quedé en defensa, que es un proyecto bastante avanzado que está en Hacienda, porque yo creo que hay que hacer un cambio y que la discusión del presupuesto de adquisiciones de inversión de las Fuerzas Armadas se haga en el Parlamento, por ejemplo, con un régimen cuatrianual, no anual, que sería súper complicado, pero hay que mantener un fondo de contingencia. El actual fondo de contingencia, que es ley secreta, pero todo el mundo sabe, debe ser de entre los 3.000 o 3.500 millones de dólares, porque le hemos pegado unas más capas, otras cosas. Ese fondo de contingencia yo lo mantendría como fondo de contingencia. No lo gastaría en otras... Por lo demás, hoy día el problema de gastar del país no es simplemente si nosotros podríamos echar mano a otros fondos para gastar. El problema es que no podemos gastar mucho más. Porque si nosotros gastamos mucho más, vamos a tener un déficit fiscal muy importante respecto a nuestros ingresos. Y el día que vayamos a buscar plata de afuera nos van a cobrar tasas de interés como le cobran a los bueno, les prestan, no a los brasileños. Entonces no hay que llegar y gastar. Pero yo estoy de acuerdo contigo que hay que avanzar y ojalá durante este gobierno en un sistema distinto. Pero manteniendo una precaución básica y esencial. Yo no le recomendaría a ningún presidente de Chile dilapidar un fondo de contingencia, por lo menos mientras uno puede decir, mira, estamos tranquilos, no hay riesgo alguno. Ministro, usted colocó el tema de los vecinos, ¿verdad?, de una forma bastante enfática. Además, necesitamos defendernos frente a las pretensiones que ellos eventualmente puedan tener. En general. ¿No cree usted que Evo Morales nos está dando cancha a tiro y lado? Cancha y tiro y lado, como en la... Tal cual. Como en el campo. Tal cual. Nos está goleando. Nos está goleando. Pero mire, ¿sabe? Lo que pasa es que es más fácil pasearse por el mundo con una causa de pedir emocional. Estos señores más grandes que nosotros no nos oyen, no dialogan, cuestión que no es cierta, porque el que ha roto el diálogo es él. Entonces eso se vende mucho más. En el mundo... Ya, pero nosotros no hacemos nada por vender nada, pues, ministro. ¿Cómo que no? Nos defendemos. Bueno, esas cosas pero eso lo hemos hecho siempre.
siempre. No tuvo nada que ver Nada que ver, lo hemos hecho siempre y es súper necesario hacerlo. Ya, pero usted no le colocaría un poquitito más de pimienta, a lo menos a la parte comunicacional o a la estrategia pero se han política tomado comunicacional. medidas nuevas. Lo que pasa es que yo creo que no me haga hablar, no tengo antecedentes como para sostener su pregunta, pero sí veo que estamos tenemos una defensa más compleja, no hay duda, porque es un tema vendedor. Tú dices, no tenemos acceso al mar, nos quitaron. No, si la posición de víctima siempre es una... Pero la Angela Merkel le prestó ropa a Evo Morales. Bueno, pero salió a decir ¿sabes lo que pasa? Que le dice, oiga, nosotros queremos dialogar. Bueno, encantado, sería bueno que dialogaran. El Papa dijo lo mismo, no tienen muchos antecedentes. Si nosotros estamos por dialogar, pero nos llevaron unilateralmente al área. Pero ministro, ¿no será que nos estamos dando cuenta que los tribunales, y en particular la Corte Internacional de Justicia, no fallan en derecho? Y al no fallar en derecho, entonces toda nuestra estrategia basada en el derecho internacional, la intangibilidad de los tratados, etcétera, se está de hecho revisando hoy día. Se está de hecho revisando hoy día. ¿Se te pasó por la mente que la Corte podría decir en un fallo tal país debe cederle determinado territorio a otro? No, pero yo vi que en el fallo la Corte de la Haya se desarma todo, un límite sin ningún antecedente. Los tribunales fallan en derecho cuando fallan a favor de uno, cuando fallan a favor de la parte contraria, no fallan en el riesgo es fallan una convocatoria diálogo. Pero un segundo, ministro, es que los 5 que nos quedan. El problema político que es con nuestros vecinos no es ni jurídico ni comunicacional, es un problema político. Lo que yo temo, no estaremos supliendo con armamento las carencias y debilidades que hemos tenido en el manejo político de las relaciones con Perú y Bolivia, y me refiero al manejo político de las últimas décadas. Sé que la respuesta es no, pero como usted señaló que se justifica el armamento, no habremos políticamente manejado muy mal el asunto, y por lo mismo tenemos que destinar grandes recursos que podrían ir a salud o educación a una militarización excesiva de un país pequeño al que no queremos ver envuelto en ninguna guerra. Por cierto que no. Y yo tampoco creo, me cuesta imaginar que Perú quisiera tener una guerra con nosotros. Pero con una mano en el corazón. ¿Quién tú, en la relación bilateral con los países, nuestros vecinos del norte, tú sinceramente crees que nosotros hemos puesto menos que ellos en función de una relación más de futuro? Yo sinceramente creo que no. En materia ¿cuántas veces le hemos ofrecido nosotros a Perú, hagamos un acuerdo para traer gas? Pero es una cosa de percepción también, así como de temperatura. Puede ser que explícitamente sí, pero uno siente una distancia que no alcanza a cruzar el desierto a la hora de acercarnos a nuestros vecinos del norte. O sea, sí, pero la distancia la ponen, y además histórica, la distancia les cuesta más romperla a aquellos que, aunque sea hace muchos años atrás, se sintieron derrotados. Oye, y nosotros desde el punto de vista del triunfo hemos sido generosos, podríamos serlo más probablemente, pero no con cargo a nuestro territorio. Ya, me hacen ser majadera. Perdón. Nos queda 1 minuto y medio y yo no puedo no preguntarle por la situación del fútbol al ministro Burgos, que es un futbolero, que participó en la confección de la ley del fútbol en su momento mientras estuvo en el Parlamento. La antigua. Del fútbol en general, no de la Chile, porque ahí no tiene respuesta. No, porque si no, no para hablar nunca más. No tiene respuesta. Está enojado porque le lesionaron. Nos quebraron 2 jugadores en los primeros 30 minutos de partido. Entre ellos a Pizarro. En la escala de Pizarro va a quebrar el club porque no va a quebrar. Esta es discusión para otro día. En la escala de las muchas crisis de confianza que tenemos, ¿dónde coloca la del fútbol que estamos, la de ahora? ¿Sabe? Todo lo que nace raro termina mal. Yo creo que la llegada de Sonhauer, mi opinión personal, no como esa ministro de Interior, es la que estamos... fue una llegada espuria y las cosas terminaron mal. Ya. ¿Qué libro está leyendo? Yo estoy leyendo, terminé de leer Su Misión y estoy leyendo un libro, un gran novelista norteamericano, Richard Ford, se llama Canadá. Lo recomiendo. Muy bueno. Y voy a empezar a leer, porque lo tengo que presentar, La Casa de Todo de Pato Zapata. Ya pues, oigan, se nos acabó el tiempo, pasó volando, para mí por lo menos, no sé por usted. Ministro, 1.000.000 de gracias, vicepresidente, muchas gracias. Agustín, Luis, Pato, nos vemos el próximo domingo. Con todo, buenas noches. Que estén bien, buenas noches. Muy bueno.